solamente eran 5.000 aproximadamente. Vamos a ver el relato de la palabra de Dios y extraer de ella la enseñanza para esta tarde. Entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Con gloria a Dios. Y muchos fueron allá donde ellos iban a pie. Recuerde que Jesús y sus 12 discípulos iban en la barca con el propósito de ir a descansar y a comer algo, después de haberle ministrado a multitud. Pero la gente no quedó satisfecha, querían más. Reconocieron que Jesús se iba en la barca y se fueron tras él, pero como no podían ir en el mar, se fueron a pie. Había hambre de la palabra de Dios. Dice, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión. Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle ustedes de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Y véanlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres, solamente 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Comieron y se saciaron cuando no había nada
que comer en ese lugar, porque solamente un joven apercibido, sin saber él, este joven, el tiempo se extendería y llegaría el momento en que no había que comer, solamente lo que él llevaba. Pero él llevó solamente para él. Era un joven, pero un joven apercibido. Él fue con la comida del día, solamente para él, 5 panes y 2 peces. Él no sabía, no podía entender que lo que él tenía iba a ser lo que Jesús en un momento determinado tomaría en sus manos. Él no le arrebató estos alimentos al joven, sino que él mandó averiguar qué es lo que hay para tal multitud. Y buscando y preguntando, encontraron a este joven. Y seguro le pidieron: danos porque el maestro lo pide, porque con esto él dará de comer a esta multitud. Y este joven no retuvo para sí lo que Jesús estaba solicitando. Y ahí está el milagro. Jesús tomó estos 5 peces y 5 panes y 2 peces, y en sus manos, dando gracias a Dios, los partió. Le dijo a sus discípulos: denle de comer. Pero antes de eso, él mandó que sus discípulos organizaran a la multitud, donde habían aproximadamente 10.000 personas. Fueron organizados en grupos de 100 y de 50. Organizadamente fueron puestos en grupos de 100 y de 50. Aproximadamente 75 grupos. Para 5.000. Pero si sumamos las mujeres y los niños, serían aproximadamente 200 grupos, entre grupos de 100 y grupos de 50. Más de 200 grupos. Ahora, comieron y se saciaron con 5 panes y 2 peces. He ahí el milagro grandioso que vieron los ojos de aquellos que habían salido buscando a Jesús para recibir las palabras que él tenía para darles. Jesús no les estaba echando cuentos. Ellos no fueron a ver un evento deportivo. Ellos no fueron a ver un evento musical. Ellos no fueron a ver un evento de hombres. Ellos salieron de sus casas para escuchar las palabras de Jesús. Y se olvidaron del tiempo, se olvidaron incluso de sus necesidades, porque Jesús tenía palabras que satisfacían su alma y su espíritu. Ellos se olvidaron de sí mismos, porque estaban pendientes de las palabras de Jesús. Y de aquí yo quiero extraer algunas enseñanzas. La primera de ellas es que los discípulos habían estado en la gran comisión. Jesús había llamado a sus 12 discípulos y los envió de 2 en 2 a diversas ciudades y aldeas de alrededor. Y les dijo: vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado, que es necesario que los hombres se arrepientan para que entren al reino de los cielos. Vayan y prediquen las buenas nuevas, que el reino de los cielos se ha acercado. Y les dijo:
vayan, prediquen, sanen a los enfermos, liberen a los oprimidos por el diablo, resuciten a los muertos. No, ahí está derechito ya. Porque aquí les doy autoridad Bueno, está mismo derecho ya. para hacer la obra de Dios. Y en efecto, los 12 discípulos, Mira, yendo de par en par, fueron por las diversas ciudades y yo aldeas, siempre lo hago. predicando el Evangelio, Yo siempre lo hago. predicando que el reino de los cielos se había acercado. Y demonios salían, porque ellos reprendían a los demonios. Enfermos eran sanados por mano de los apóstoles, porque ellos estaban bajo la autoridad de la palabra de Jesús, quien los había enviado. Ellos vieron milagros ocurrir bajo su palabra y su ministración. Ellos predicaron el evangelio de salvación, llamando al pueblo al arrepentimiento. Ellos estaban viendo las maravillas de Dios, pero llegado el momento tenían que volver a su Señor, y esto fue lo que sucedió en la primera porción de este relato. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Oh, bendito Dios. Después de ellos ver estos milagros poderosos, van donde Jesús. Ellos están cansados, también están hambrientos, porque Jesús los mandó a ir a estas ciudades y aldeas y pueblos y lugares sin pan, sin maletín, sin alforjas, que para nosotros hoy serían maletines. Los mandó ir solamente con su palabra y con su autoridad a predicar el evangelio. Y ellos fueron obedientes y predicaron, sanaron enfermos, enseñaron acerca del reino de los cielos, y ahora regresan donde Jesús. Y este es el relato. Ellos llegan, comienzan a decirle uno por uno las cosas que habían hecho y las cosas que habían enseñado. Amigo, si quiere le Y él ayuda un les poquito para grabar también a la gente. Vengan Si quiere, yo le ustedes ayudo. Ahora más tarde. aparte Pero más tarde, no, antes a de que un se lugar acabe, desierto. para filmar a la Ya gente. ellos habían hecho la obra Ahora yo le digo. que Él les había Aquí mandado atrás, hacer. cualquier Sí. cosa, ¿está bien? No, Y les dice, vengan ahora y reposen. Descansen un poco. Vengan a un lugar desierto. Porque eran muchos los que iban y venían. De manera que ni aún tenían tiempo para comer. Trate de imaginarse usted ese momento. Jesús con sus discípulos, Jesús con los apóstoles. Ellos estaban cansados, los apóstoles, pero había mucha gente viniendo a Jesús. Y Jesús los invita y les dice, vamos a un lugar desierto y descansemos. Y se fueron en una barca, pensando que iban a descansar, pensando en que tendrían tiempo para sí mismos. Esta era la situación. Y cuando llegan a la otra orilla, ¿qué sucede? La gente, al darse cuenta que Jesús subió a esa barca y se alejaba de ellos no quisieron estar lejos de Jesús. Ellos querían seguir escuchando y recibiendo lo que Cristo le había traído a ellos, y se fueron por tierra, rodeando el mar, buscando y siguiendo a Jesús. Y llegado el momento, Jesús sale de la barca
y lo que encuentra no es un lugar para él reposar con sus discípulos. Ellos estaban cansados, estaban agotados y también estaban hambrientos. Y Jesús sale y ¿qué ve? Ve a una multitud de gente que le buscaba. Y él se olvidó de sí mismo. Se olvidó de sus necesidades de descanso. Se olvidó de su necesidad de estar aparte por un tiempo. Y dice la Escritura, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ella, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Oh, bendito Dios. Aquí esto me habla, mis amados hermanos, de la situación que no solamente se vivió en ese tiempo, sino lo que estamos viviendo en el tiempo de hoy. Multitudes de gente que andan como ovejas sin pastor. Y desde los cielos Jesús tiene compasión por hombres y mujeres que andan en esta vida como ovejas que no tienen pastor. Pero me llama poderosamente la atención que estas personas que estaban en los tiempos de Jesús era gente que iban al templo, eran gente que iban a las sinagogas, pero tristemente en estos lugares no encontraban y no satisfacían las necesidades espirituales que ellos tenían. Por eso es que buscaban a Jesús, porque en Cristo Jesús sí había provisión para su alma y para su espíritu. Ellos dejaban todo para seguir a Jesús, porque eran como ovejas sin pastor. Y ante esta situación, Cristo se conmueve y tiene compasión de aquellos que no reciben lo que necesitan para sus almas y para su espíritu, a pesar de que vayan a los templos y a las sinagogas. Gente hambrienta de Dios, gente con hambre de Cristo, hambre de la palabra de Dios. Esto conmueve el corazón de Cristo, y esto fue lo que sucedió. Jesús, conmovido, lleno de compasión por esta multitud de más de 10,000 personas que le buscaban y le seguían, porque necesitaban recibir de parte de los cielos el pan que sacia el alma y que sacia el espíritu. Y Jesús, olvidándose de sí mismo, empieza a enseñarles. Y ahí está Jesús enseñándoles. El tiempo se va, las horas corren y Jesús sigue enseñándoles. Porque Jesús sabe que las ovejas del Padre tienen que ser pastoreadas. Necesitan ser enseñadas. Y ahí estaba el pastor de los pastores. Y él no se podía ir y dejar a las ovejas sin recibir el pasto que ellas necesitaban. Hoy en día hay tanta gente que se pierde. Hay tanta gente que anda deambulando por todos lados. Al garete, dice alguien acá, y es ciertamente. Andan como ovejas sin pastor. Por eso el Señor está levantando en este tiempo hombres y mujeres que vayan sin importar el tiempo que sea. Y es de esto que quiero entrar en esta enseñanza. Pasamos al versículo 35. Jesús está atendiendo a la multitud compadecida
porque él veía más allá de que los ojos humanos veían. Jesús veía la necesidad espiritual de esta multitud de aproximadamente 10,000 personas. Él las veía como ovejas sin pastor. Y su corazón se conmovía. Cuando Cristo nos ve a nosotros, nos ve en nuestra verdadera necesidad. La necesidad de ser guiados para recibir el alimento espiritual que nosotros necesitamos para que nuestro espíritu sea saciado, nuestra alma sea saciada y podamos obtener el bien que necesitamos. ¿Y cuál es el bien que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos la vida eterna, porque solamente Cristo da la vida eterna. Y por eso es necesario que vengamos a Cristo, vengamos a Él, dejemos todo aquello que nos impide venir a Cristo y recibir la vida eterna. Y esto es así, porque el tiempo se agota, mis amados. El tiempo se está agotando. Está llegando el tiempo de la oscuridad, que es lo que sucede en este momento, cuando sus discípulos, al ver que ya se estaba oscureciendo, ya eran como las 5:30, 6 de la tarde, y la oscuridad de la noche vendría sobre esta multitud, y los discípulos preocupados porque estaba cayendo la hora de las tinieblas, las horas de la oscuridad. Ellos, al ver esto y al ver esta multitud, se acercan a Jesús y le dicen, cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercan a él diciéndole, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Yo imagino a Jesús con el corazón lleno de compasión al ver a esta multitud que era como ovejas sin pastor, cuando él escucha a sus discípulos decirle, Señor, ya es tarde y el lugar es desierto. El lugar no es apropiado para que estemos aquí. Y ya la hora es avanzada, la noche se viene encima. Esa era una realidad. Ellos estaban diciéndole a Jesús lo que estaba sucediendo. El lugar era desierto, no hay lugar para comer aquí, y hay mucha gente. Y además de eso, la oscuridad se avecina. Pero ellos le dan una recomendación a Jesús. Y aquí hay que tener en cuenta que nosotros muchas veces, como seres humanos y como personas, no nos detenemos a pensar y a sentir como Cristo siente y piensa. Vemos las dificultades, vemos las situaciones en las cuales estamos y no podemos hacer gran cosa, pero nos olvidamos de algo. Nos olvidamos que Cristo está con nosotros, que Cristo está en medio nuestro, y cuando Cristo está en medio nuestro, todo es posible para Dios. Nosotros vemos dificultades, nosotros vemos limitaciones, pero nos olvidamos que Cristo está con nosotros. Y con Cristo
todo es posible. Dejemos de ver nuestras limitaciones. Si nosotros vemos alrededor nuestro, vemos a hombres y mujeres con muchas limitantes. Si examinamos nuestros bolsillos, vemos que están escuálidos. Si vemos que hay en nuestras manos, encontramos poco. Y esto fue lo que llevó a los discípulos a decirle al Señor: dispérsalos, dispersa a la multitud, porque no tenemos nada que nosotros podamos darles. Oh, bendito Dios. Sus discípulos le dicen: la hora es avanzada. Y lo que le están diciendo es porque la hora es avanzada, porque viene la noche. Dispérsalos, que cada uno se vaya a sus lugares. Y esto conmovió el corazón de Jesús, porque Jesús entendió la situación más allá de lo que los ojos de sus discípulos veían. Jesús vio estos tiempos que estamos nosotros viviendo, los tiempos en que la oscuridad está abarcando a la humanidad, porque la hora está avanzada. Cuando los discípulos hablaron con Jesús, todavía había un poco de luz, pero ellos se olvidaban que con ellos estaba la luz del mundo, Cristo Jesús. Él es la luz que alumbra a todo el mundo. Él es la luz que alumbra a todo hombre que tenga la fe y la confianza puesta en Él. Cuando nosotros estamos en Cristo, no estamos en oscuridad. Y es lo que debemos entender y comprender en este tiempo. Cuando nosotros estamos en Cristo, estamos con la luz de la vida. Los discípulos estaban preocupados porque venía la noche. Y ellos dijeron: no, la oscuridad viene. Manda, despídelos, dispérsalos por las diversos pueblos y aldeas que hay alrededor, olvidándose que Cristo los veía a ellos como ovejas sin pastor. Y Él, como buen pastor, no podía dispersar a las ovejas, porque Él sabía que el Padre que está en los cielos tendría cuidado de ellos, a pesar de que la oscuridad se acercara. Pero sus discípulos decían: viene la oscuridad, mejor despídelos. Contrario al pensamiento de Jesucristo. Y es lo que yo quiero compartir con usted en esta tarde. Sí, hay una hora de oscuridad en la cual nadie puede trabajar. Nosotros, si vemos alrededor nuestro, vemos cómo las obras de las tinieblas están avanzando sobre la humanidad, sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas. Hay mucha oscuridad, hay mucha maldad a nuestro alrededor. Pero Cristo no nos va a dejar, sino todo lo contrario. Él nos llama a que nos acerquemos más a Él, que estemos unidos a Cristo, porque Él es la luz y la vida que nosotros necesitamos en este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. En Juan capítulo 5, que habla sobre la hora en la cual nosotros estamos viviendo. Juan 5:24, Jesús habla acerca de la hora que está avanzada. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús allá en el desierto, con esa multitud, ellos cansados y agotados,
Ellos ya querían descansar, pero aún había una obra que hacer. Había tiempo para atender las necesidades de aquellos que estaban hambrientos y sedientos de Dios. Cuando Jesús escucha esto, despídelos. La respuesta de Jesús fue: denle ustedes de comer. Oh, gloria a Dios. Los discípulos querían irse a descansar. Venía la hora oscura. Ellos pensaban que Jesús les diría: sí, vamos a despedirlos y vamos nosotros a descansar, porque viene la hora oscura. Todo lo contrario. En cuanto haya más oscuridad, es cuando más se necesita al hombre y a la mujer de Dios, que conocen a Dios, que tienen una relación con Cristo, porque este es el tiempo de las tinieblas. Si bien Cristo no está físicamente con nosotros, pero Él está en nuestros corazones. Cristo está en nuestros corazones. Por eso es que Jesús le dice a sus discípulos en ese momento: denle ustedes de comer. Gloria a Dios. El hombre y la mujer que están cerca de Cristo tienen en sus manos y la responsabilidad en este tiempo de oscuridad que se ha avecinado sobre la humanidad, de nosotros ser la respuesta de Cristo para los hombres y mujeres sedientos de esta vida. Jesús le dijo: denle ustedes de comer. En Juan 5, 24 al 29, Jesús habló acerca de la hora que estamos, la hora que es y la hora que vendrá. Por eso es que estoy seguro que cuando los discípulos le dijeron a Jesús: la hora está avanzada, Cristo pensó en estas palabras: la hora esta es la hora en la cual los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Esta es la hora en que los que estamos muertos en delitos y pecados oigamos la voz del Hijo de Dios para que vivamos. Porque todos los que viven en pecado y se deleitan en el pecado están muertos espiritualmente. Y Jesús no quiere que nosotros estemos muertos, sino que vivamos al creer en Él. Porque esta es la hora para creer en Cristo. Porque llegará la hora en que no habrá lugar en esta tierra en la cual se escuche a un hombre o a una mujer de Dios predicando las buenas nuevas de salvación. Se habrá cerrado el tiempo para buscar a Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Sí, hay un tiempo para nosotros escuchar el mensaje de Dios, y este es el tiempo. Pero llegará el tiempo y el momento en que ya no se escucharán en las plazas, no se escucharán en las calles a los predicadores de Cristo, a los predicadores de Jesús. El tiempo se habrá agotado. De esto habló Jesús y está aquí en Juan capítulo 5. Versículo 24 en adelante, Jesús dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra
y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Repito estas palabras de Jesús. De cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí estamos predicando la palabra de Jesús, la palabra de Cristo, para que sea escuchada, para que sea creída, porque Jesús dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién envió a Cristo? Lo envió el Padre Celestial que está en los cielos. Se despojó de su propio Hijo y lo envió a esta tierra. Le hizo un cuerpo para que estuviera con nosotros y trayese las palabras de vida, para que nosotros escucháramos la palabra de Dios, que es la palabra que produce vida y vida eterna, vida en abundancia, para que no haya condenación sobre nosotros, para que creamos al que le envió, y aquel que cree, aquel que envió a Cristo, o sea, que crea en Dios el Padre, tenga vida eterna y no venga a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Y sigue diciendo Jesús: de cierto les digo, viene la hora, y ahora es. Por eso cuando sus discípulos dijeron: la hora está avanzada, Jesús pensó en estas palabras: viene la hora, y la hora es, esta es la hora de salvación. Esta es la hora de recibir el perdón de los pecados y de pasar de muerte a vida, lavando nuestros pecados en la sangre de Jesucristo. Porque para eso fue enviado Cristo a esta tierra. Viene la hora, y la hora es, esta es la hora, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren su voz vivirán. Oye, tú oí la voz del Hijo de Dios para que vivas creyendo en su palabra. Es la hora. No dejes para mañana lo que debes recibir hoy de parte de Dios. Por eso es que Jesús, cuando escucha a sus discípulos decir: la hora está avanzada, despide a la multitud, dispérsalo. Jesús, al escucharles, pensó en la necesidad de los que le rodeaban, así como hoy está pensando en su necesidad y en la mía. Usted y yo tenemos necesidad de las palabras de vida eterna que Cristo nos trae, porque Cristo no quiere que vayamos a la condenación eterna. Por eso nos da su palabra, y hoy todavía es tiempo para predicar, para enseñar acerca de estas palabras, porque ciertamente vendrá el día en que ya no habrá ocasión de escucharlas, porque las tinieblas
habrán llenado esta tierra. Y es lo que el Señor se refiere a las siguientes palabras. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahora es cuando tú debes escuchar la voz de Cristo hablando aquí en este lugar, para que tengas vida, vivas, recibas la vida eterna, porque llegará el momento en que ya no se oirá más la voz de Cristo en las plazas. Déjeme decirle que está profetizada. Vienen tiempos difíciles para la humanidad. Vienen tiempos terribles para las naciones. Habrá una sacudida grande para que los hombres despierten y busquen a Dios todavía en cuanto puede ser hallado. Pero será tiempo de sufrimiento, tiempo de hambre, tiempo de necesidad, grandes necesidades, tiempos incluso de muerte en las naciones. Oh bendito Dios, busquemos a Cristo en cuanto todavía puede ser hallado. Dice más, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Hoy es tiempo de salvación, pero asimismo también pronto vendrá el tiempo de juicio, porque Dios el Padre le ha dado autoridad al Hijo para que también derrame juicio sobre los hombres. Escapemos del juicio que viene sobre nosotros. Las naciones serán sometidas a juicio a causa del pecado, pero más a causa del pecado, a causa de haber rechazado la salvación que es en Cristo Jesús. Piense por un momento que Dios entregó a su propio Hijo, su Hijo eterno, le preparó un cuerpo para que derramase su sangre en la cruz del Calvario, para que por medio de su sangre tengamos nosotros salvación. No menospreciemos esta gran salvación que Dios ha preparado para nosotros. Pero el tiempo se agota. La hora está avanzada y el tiempo de salvación se acaba. Dios tiene un tiempo de salvación. No deje pasar su oportunidad. Termino con esto. No os maravilléis, dice el Señor, de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Sí se puede. No dice que no. ¿No? Y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, dispérsalos, porque la hora es avanzada, Cristo estaba pensando en esta su palabra. Ahora es el tiempo de escuchar su voz para arrepentimiento y salvación, porque vendrá la hora. Vendrá otra hora, que es la hora de la resurrección, cuando ya nada podremos hacer.
Será el tiempo en que la iglesia será levantada de este mundo, de esta tierra, para estar junto con su Señor. Y no irá la iglesia sola, irán los que están en los sepulcros, que murieron creyendo en Cristo Jesús, serán levantados para la vida eterna. Esa es la hora cuando ya no habrá más tiempo para salvación. Amén. Este es ahora el tiempo de buscar a Cristo. Es el tiempo de entregarnos a Él. Es el tiempo para limpiar nuestros pecados. En este tiempo que todavía es No te duermas. tiempo de oscuridad. Cuando los discípulos dijeron a Jesús: dispérsalos, envíalos para que cada uno se ocupe de sí mismo. Fue el tiempo en que Jesús le dijo: no, denle ustedes de comer. Prepárese, mi hermano, mi hermana. En estos tiempos que se avecinan, tiempos de oscuridad, antes de la venida del Señor en las nubes, a levantarnos y a levantar a los muertos que están en los sepulcros, y ocurra la resurrección. Antes que esto suceda, y pronto ha de suceder, usted y yo tenemos que darle de comer a toda esta multitud que está a nuestro alrededor, que son como ovejas sin pastor. Mucha gente hay a nuestro alrededor que necesita que usted le dé de comer. Reciba usted de Cristo, porque usted no puede dar de usted mismo. Y lo que vemos en este milagro, los discípulos buscaron los 5 panes y los 2 peces, lo único que había, y los pusieron en las manos de Jesús. Y Jesús bendijo estos panes y estos peces, y los partió y se los dio a sus discípulos, y sus discípulos se lo dieron a la multitud. Pero primero las organizó en grupos de 100 y en grupos de 50. A mí esto me enseña que en estos tiempos finales, tiempos de la oscuridad, Dios el Padre va a estar organizando a su pueblo en grupos pequeños, como estamos nosotros aquí en el parque, para que cada uno pueda recibir su porción y no se quede con hambre de Dios. Porque Cristo tiene suficiente para darnos. Porque quiero terminar con estas palabras. En el versículo 42. Después de la multiplicación de los panes y los peces, ¿qué sucedió? Todos comieron, dice la Escritura. Comieron más de 10,000 personas. Solamente habían 5 panes y 2 peces. Pero en las manos de Dios, por mayor carestía que nosotros tengamos, Él las va a multiplicar para bendecir al pueblo. Vendrá muchas necesidades sobre este pueblo, pero si venimos a Cristo, Él nos proveerá con lo poco que tengamos. Él lo multiplicará. Y una cosa es cierta: todos comeremos, y no solamente comeremos, sino que seremos saciados. El único que sacia al hombre en sus necesidades es Dios eterno por medio de Jesucristo su Hijo. No te duermas. Por eso no se aparte de Cristo. Ven a Él si no has venido a Él. Este es tiempo de arrepentimiento y de lavar nuestros pecados. Yo quiero hacer un llamado en este momento. Si hay alguien aquí que necesita venir a Cristo, venga. La hora está avanzada. Este es tiempo de provisión. Dios no quiere verte como oveja sin pastor. Él te está llamando. Ven a Cristo, ven a Él. Porque Él va a saciar tu alma. ¿Hay alguien así hoy? Yo quiero invitarle a que haga esta oración. Desde lo profundo de su corazón, arrepiéntase de sus pecados y ven a Cristo.
Vamos a tomar un tiempo, inclinemos nuestro rostro. Inclinemos todo nuestro rostro. Aquí casi todos, si no la mayoría de los que estamos acá, ya hemos hecho esta oración. Le invitamos hoy a que usted lo haga. Si ha escuchado este mensaje y usted no ha venido a Cristo, este es el momento. Incline su rostro y pídale perdón al Señor por sus pecados. Él es el único que puede lavar nuestros pecados y limpiarlos en su sangre. Para ello es necesario que haya un arrepentimiento genuino. Y usted le entregue su vida a Cristo, confesándolo como su Señor y Salvador, entregándole a Él toda su vida, lo poco que tiene o lo nada que tiene. Y no me refiero a la parte económica, sino a lo que usted es. Es posible que la vida lo haya maltratado, lo haya despojado de todo y usted esté como en el desierto, así como estaba esta gente. Pero ahí en el desierto, Jesús da provisión para usted. Lo único lo que Él llama es al arrepentimiento. Y ven a Él y Él te saciará. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Alabamos y glorificamos tu nombre, dándote honra y alabanza. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí reunidos en gran manera. Oh Dios, a cada uno de nosotros recibamos la porción día tras día para ser sustentados con la vida eterna que solamente tú nos das. Padre bueno, por medio de Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Llegó la hora de la otra porción.